Considere las siguientes afirmaciones referentes a un polígono regular. Si el ángulo externo mide 90 grados y la longitud de su radio es 4 raíz de 2, entonces el área de ese polígono será 32. Ok, tenemos que confirmar primero de qué figura nos están hablando. Y aquí nos están hablando, vamos a ver, ángulo externo mide 90. Voy a rayar en la parte de arriba. Si la medida del ángulo externo es 90 y la fórmula para calcular la medida del ángulo externo en un polígono regular es 360 entre n, entonces la igualdad sería 360 entre n. ¿Cuál es el valor de n para que me dé 90? El proceso que de hecho ya he explicado anteriormente, aquí es nada más intercambiar para que nos quede 360 entre 90 me da n. Hagan esa división, 360 entre 90 me da 4. Quiere decir que me están hablando de un cuadrado. Ok, de ahora en adelante en la 1 es un cuadrado. Ahora, el dato que me dan es que el radio es 4 raíz de 2. Voy a seguir el ejercicio aquí abajo. Para el ejercicio número 1 tenemos que el radio es 4 raíz de 2. Ya yo sé que es un cuadrado, por lo tanto la fórmula que tengo que aplicar es lado a la 2, a ver si me va a dar 32. Pero yo ocupo el lado, no ocupo el radio. Y aquí les voy a mostrar una manera de deducir, ¿verdad? Yo sé que hay muchas, pero la siguiente me parece muy acertada, que sería, si nosotros entendemos que el radio es del centro a uno de los vértices y esto mide 4 raíz de 2, ¿cuánto mide entonces la diagonal de ese cuadrado? La diagonal está formado por dos radios, ¿verdad? Bueno, ahí no me quedo tan recto, pero bueno, eso es una diagonal, que sería 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2, quiere decir que la diagonal del cuadrado es 8 raíz cuadrada de 2. Y aquí es donde viene la deducción. Se lo voy a decir de dos maneras. Si ustedes tienen que una diagonal es 8 raíz cuadrada de 2, entonces automáticamente pueden decir que el lado es ese 8 que yo acabo de marcar en amarillo. Así de fácil lo pueden decir solo en el cuadrado, solo si tienen la diagonal, solo si la diagonal viene en ese formato 8 raíz de 2. Si viene de otra forma, ¿qué tenemos que hacer? La fórmula que les voy a dar en este momento. Si ustedes no se acuerdan esto tan rápido que yo acabo de hacer, entonces les tocaba agarrar la fórmula que si es de bachi por madurez viene al final, y si están en colegio hay que ver si se las dan o no, que dice que en todo cuadrado el lado es diagonal multiplicado por raíz de 2 dividido entre 2. Entonces, este 8 raíz de 2, que es la diagonal, lo cambiamos en la D, entonces me va a quedar 8 raíz de 2 por raíz de 2 dividido entre 2. Y ustedes resuelven eso en su calculadora científica. Voy a hacerlo porque es importante que vean este tipo de digitaciones. Eso que están viendo era de un ejercicio anterior, donde se hizo pues prácticamente lo mismo. Yo sé que les acabo de tapar, pero la digitación queda 8 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Vean que el segundo raíz cuadrada de 2 y el por tienen que quedar por fuera de la primera raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Y cuánto nos dio? 8. ¿Qué les dije yo hace un rato? Que ojalá que ustedes recuerden que esto, si ustedes tienen la diagonal 8 raíz de 2 de un cuadrado, el lado es este 8 de acá. Es un dato importante que les puede ayudar. Bueno, la cosa es que por aplicación de fórmula o porque recordaron eso, el lado mide 8. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Volvemos aquí con la fórmula. El área del cuadrado es lado a la 2, o sea,
8 al cuadrado, que nos va a dar 64. ¿Y cuánto decía el ejercicio que tenía que dar esa supuesta área? Decía que 32. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Así es, un camino muy largo a veces para confirmar pues que algo es falso, lastimosamente. Así son las pruebas. Vamos a confirmar la 2. A ver qué. Si el ángulo interno mide 144 grados y la longitud del lado es 3, entonces el perímetro del polígono corresponde a 48. ¿Ok? Clásico. Me dan un ángulo o diagonales, pero en este caso es un ángulo. Me dan el lado, me preguntan que si el perímetro es 48 y tenemos que confirmarlo. Ok, vamos nuevamente con fórmulas. Las fórmulas que ustedes tienen que manejar, la del ángulo interno es que, bueno, primero es importante escribir el dato, que la medida del ángulo interno es 144. Es importante escribir la fórmula, que es la del ángulo interno, 180 por n menos 2 dividido entre n. Entonces yo tengo que hacer la igualdad. Me quedo en ecuación planteada, 180 por n menos 2 entre n me tiene que dar 144 y esa es mi incógnita en este momento. ¿Cuál es el polígono para que esto me dé 144 grados? Entonces podrían ustedes empezar a probar con su calculadora con el 3 y 3, con el 4 y 4, con el 5 y 5, a ver en qué momento me da 144. Esa es una manera. La otra es sacarle provecho a la calculadora Casio. La CladWiz, voy a explicar para la CladWiz o para la gris, ¿verdad? Donde ustedes pueden digitar esa ecuación. Exactamente, yo sé que nuevamente les acabo de tapar, pero esa ecuación que yo acabo de plantear, véanla ahí, esa que está como en color verde, la podemos escribir aquí en la calco. Abren fracción, escriben 180, abren paréntesis, ponen la variable x, que en la calco gris sería alfa, aquí paréntesis que cierra, o directamente aquí la x que tenemos en esta calculadora, nada más, ¿verdad? Comparada con la gris. La gris no la tiene, la blanca sí. Si ustedes tienen la calco negra, la más nueva, buscar la manera de, que ojalá sepan cómo resolver este tipo de ecuaciones. Ok, n-2 o x-2 en este caso. Cerramos, nos venimos para abajo, volvemos a poner la variable, alfa paréntesis. Nos acomodamos al final de la expresión. Ahora viene el igual de la ecuación, que es alfa calc. Y luego ponen el 144. Ya estando aquí, cuidado, le dan igual. Para encontrar el valor de x o el valor de nuestra n, sería shift calc igual. Y vean aquí donde aparece que x es igual a 10. Ese es el valor que a mí me interesa. Quitamos acá. Entonces, n, ya volviendo propiamente a lo que es el planteo en el papel, n es 10. La figura es el decágono. Pero no nos preguntaron por la figura, nos preguntaron que para esa figura y la longitud del lado es de 3, el perímetro es 48. Ustedes se vienen y dicen, ¿cómo se sacaba el perímetro? N por L, o la suma de todos los lados. Perímetro sería número de lados, que es el decágono, por cada lado que mide 3. El perímetro es de 30, y aquí decía que era 48. Por lo tanto, nuevamente falso. Entonces marcamos que verdadera, ninguna. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí 10 minutos para demostrar que ninguna era verdadera. Pero así es como salen, al menos en la prueba de bachillerato por madurez. Ese es el tipo de ejercicio. Y si están viéndolo para una clase, pues en ocasiones ese es el planteo original de una posible pregunta de desarrollo, ¿verdad? Que si el ángulo mide tanto y el radio es tanto, entonces calcule su área o calcule su perímetro. Así que son ejercicios que nos sirven a todos.
Considere las siguientes afirmaciones referidas a un polígono regular donde el radio es 2 raíz de 2 y cada ángulo externo mide 90. Entonces tenemos que ver de qué ángulo, de qué polígono nos están hablando para confirmar estas tres cosas que están acá y marcar pues, la opción que es correcta. Ya esto, a pesar de que es repetido, muy repetido, ¿cuál es el polígono donde el ángulo externo mide 90? Lo voy a hacer porque si es alguien que primera vez está viendo este ejercicio y no había visto los otros. Si cada ángulo externo mide 90 y la fórmula para calcular el ángulo externo es 360 entre n, yo tengo que ver que cuál es el valor de n para que el resultado sea 90. Esa es una fórmula que ustedes deberían ya de saberse o puede ser que en la parte del final venga en su examen. El despeje de esto me va a quedar, que es casi por intercambio, 360 entre 90 es igual a n. Por lo tanto, cuando ustedes dividen 360 entre 90 les va a dar 4, lo que significa que estaban hablando del cuadrado. Pero bueno, ya tenemos que es un cuadrado y tanto para el área como para el perímetro yo ocupo la medida de su lado. Y lo que tengo yo es el radio. Entonces vamos de nuevo por acá para demostrar lo que voy a decirles ahorita. Si ustedes tienen un cuadrado donde su radio es, en este caso, 2 raíz de 2, porque el radio, recuerden que es del centro del polígono a la esquina. Entonces, dos radios que llega a formar, así, bueno, estos dos radios llegarían a formar una diagonal, que a pesar de que no me terminó quedando muy recta, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos la diagonal. 2 veces 2 raíz de 2 quiere decir que la diagonal de este cuadrado es 4 raíz de 2. Y si ustedes tienen, les voy a decir primero algo automático. Si ustedes tienen que en un cuadrado la diagonal es 4 raíz de 2, automáticamente pueden afirmar que la medida de su lado es 4. ¿Por qué? Bueno, eso de memoria lo pueden decir sin ningún problema, solamente si estamos en el cuadrado y me dan la diagonal en la forma raíz de 2. ¿Por qué? Porque existe una fórmula que ustedes, si es de bache por madurez, la tienen al final, que dice que en todo cuadrado la medida del lado es diagonal por raíz de 2 dividido con 2. Entonces, si yo tengo la diagonal, puedo averiguar el lado, que sería 4 raíz de 2 por raíz de 2 dividido con 2. Fíjense que este dato es este que tenemos acá y lo estamos cambiando por esta D. Así que ustedes resuelven eso y les va a dar como resultado 4. ¿Ok? Confío en la digitación de ustedes. Digitan esto y el resultado va a ser el 4 que yo les mencioné ahora muy rápido. ¿Por qué? Se los digo con otro dato. Si están en un cuadrado y les dicen que la diagonal del cuadrado es 9 raíz de 2, ustedes pueden asegurar que el lado de ese cuadrado es 9. Así de automático es. Solo en el cuadrado y si la diagonal me la dan en raíz de 2. Si les dan la diagonal de otra manera, inevitablemente tienen que hacer esta fórmula y tal vez el resultado vaya a ser pues en decimal o algo así. Pero bueno, ya tenemos que el lado del cuadrado mide 4. Ahora sí, en azul. Si el lado mide 4, confirmemos. Número 1. El área del polígono es 16. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Lado a la 2. O sea, 4 a la 2. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Quiere decir que la número 1 es verdadera. Propuesta número 2. Dice que el perímetro es 16 también. ¿Cómo se saca el perímetro de una figura? Sumando los cuatro lados. O sea, n por l, número de lados por lo que mide cada lado. Si yo tengo cuatro lados, porque es un cuadrado, y cada uno mide 4,
Casualmente me está quedando otra vez el 4 por 4 y el perímetro dio lo mismo. O simplemente vean aquí el cuadrado, sumen 4 veces el 4, que es lo que yo acabo de hacer, y aquí está el 16. Eso es una mera coincidencia, que el área dé igual que el perímetro, solamente con el 4 sucede, ¿ok? Así que la número 2 es verdadera. Y ahora vamos a confirmar la tercera. Cada ángulo central del polígono mide 90. Aquí se puede hacer de dos maneras. Si ustedes recuerdan la teoría o se fijan en las fórmulas, se van a dar cuenta que la fórmula del ángulo externo y del ángulo central es la misma, 360 entre n. Por lo tanto, si el ángulo externo mide 90, quiere decir que el ángulo central también va a medir 90. Entonces, eso es verdadero. Y si a ustedes se les fue eso que yo acabo de decir, digamos que no lo captaron, entonces ustedes vinieron posiblemente e hicieron esto. Ok, ¿cuál era la fórmula del ángulo central? La medida del ángulo central es 360 entre n. Y estamos en un cuadrado. ¿Cuánto es 360 entre 4? 90. Y aquí confirmo que sí, efectivamente, el ángulo central es 90. Entonces, ¿de ellas son verdaderas? Todas son verdaderas. Entonces, un ejercicio donde se estudió pues bastante el cuadrado, área, perímetro, ángulo central, ángulo externo y cómo sacar desde el radio, deducir su diagonal y a partir de la diagonal sacar el lado con la fórmula o por deducción inmediata. Pero ahí tienen un ejercicio muy completo de la figura cuadrado.